Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro España. Hoy nos acompañan Nacha Huelval Jiménez y Diana Guimares Cruz con el homenaje en Letras a España, junto a Marcela Barrientos. Pueden comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá en esta tercera feria virtual del libro a España y por más que es la tercera y yo ya hice las tres ferias, las dos anteriores y ahora voy por la tercera, les puedo decir que para mí recorrer España es una maravilla. Yo amo España, tengo un contacto personal. Hemos ido con un montón de países hermosos, muy lindo todo, pero yo tengo desde chica un contacto personal que no sé por qué con España, ¿no? Yo admiraba muchísimo leer de la geografía española, de esa diversidad que hay, que yo sé que entre ellos están muy peleados, que se quieren separar y que este y que el otro, pero yo las veo en conjunto, como una sola, aunque ellos a lo mejor no estén muy de acuerdo. Muchas veces duele cuando dicen que se quieren separar y qué sé yo, que el País Vasco, que el país, que Cataluña, que qué sé yo, pero porque yo creo que todo forma este país que es maravilloso en cultura, riquísimo. Bueno, como siempre decimos, es nuestra madre patria porque mucho de lo que somos y no solamente en el idioma, también en la comida y en las costumbres, se las debemos bueno, a este descubrimiento o lo que haya pasado, que bueno, que no es materia de estar discutiéndola ahora, pero amo España, chicas. Yo realmente me siento identificada con cada una de las regiones. Lo van a ver en uno de los poemas que hice. Intenté resumir un poco eh, esa, este, no sé, esencia de cada región y que, bueno, la verdad que como yo les acabo de decir, amo a España. Así que chicas, bienvenidas, espero que se sientan a gusto en esta tercera feria virtual del libro de España. Así que bueno, bienvenida Diana, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien y así como tú amas España, ¿qué puedo decirte yo? Que yo soy una filóloga y mi tesis versa en poesía española. Así que yo desde los 19 años como académica, ¿verdad? Ya en la vida académica he estudiado la literatura española, así que tengo ahora 70, pues llevo 51 años estudiando la literatura española, que no es poco, y de niña había leído ya a Juan Ramón Jiménez. Yo viví en España del 1985 al 1986, un año candente porque es el año en que España entra en la OTAN, en la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y también he visitado España como unas 10 o 12 veces, pero no he estado en el País Vasco, he estado en otras partes como Valencia y Cataluña, y tampoco he estado en Galicia, que son regiones, como dices, de marcado nacionalismo, ¿no? Así que eso no lo he vivido, sí he vivido un poco entre catalanes, ¿no? Eh, que hay catalanes que son pro separación de España y otros que son que están a favor de la unión con España. Así que es un país muy variado y una cultura demasiado sólida y con muchas, ¿cómo te diría?, influencias. Así que yo he estado en España, he vivido en España y hasta mi tesis doctoral es sobre Juan Ramón Jiménez y la llamada generación del 27, que es la generación de Lorca. Así que sí es un país que yo creo que conozco tanto como mi país natal, Puerto Rico. Así que muy encantada de estar aquí y de admirar las letras españolas que, como tú dices, nos dejaron tanto el idioma, la religión, costumbres y, bueno, hasta formas literarias, ¿verdad? Porque la primera novela es una novela española, que es El Quijote, así que eso no lo puede negar nadie. Y también hasta mitos, como mitos de la Celestina, ¿no? Que es un mito español, de cosecha totalmente española. Así que es un país que admiro mucho y que tiene influencias de otros países, porque también he estudiado la presencia árabe en España y la presencia judaica en España. Así que un país demasiado de interesante, ¿verdad? Como son todos los países,
Lo que llama la atención de España es que es un país pequeño, ¿verdad? Es un país que tiene Tan más o menos la chiquito. extensión del estado de Texas, en Nueva York, Ujú. y tiene una cultura tan sólida, tan profunda, tan múltiple, que llama mucho la atención. Pero tiene Y muchos la años de historia, historia también. claro, claro, porque acuérdense que estuvieron los romanos, los Ajá, fenicios, los o sea, visigodos, ajá. Y este, luego los árabes, ocho los, siglos, había una presencia judaica. mm, Así que es un país muy, muy variado, muy interesante. Y hasta la arquitectura, tú ves esas influencias en las formas arquitectónicas. Por ejemplo, si vas a Segovia, el acueducto de Segovia es totalmente romano. Así que es un país muy interesante, muy bello realmente. muy bello donde se lo mire, la verdad que los españoles tienen que estar muy orgullosos del país que tienen, más allá de todos, porque en Argentina nos pasa lo mismo, o sea, sabemos que no estamos muy bien a lo mejor en situación económica, pero también tenemos muchas cosas que admirar de nuestro propio Claro, país, ¿no? claro. Y bueno, nada, Nacho, bienvenida, espero que también estés como nosotras, como Hermosa Feria Virtual del Libro de España, y siempre encontrás algo por esa riqueza histórica que tiene, esa riqueza de lugares que tiene, esa diferencia, si se quiere, entre ellos, pero que la verdad que suma a un país que, bueno, que a mí me ha dejado maravillada en varios aspectos, desde su música, sus letras, su arquitectura, como Todo, todo. dijo, su Uy, sí, comida, ¿quién no come paella? Así Bueno, es. Nacha, bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo estás? Marcela, ¿Bien? Diana. muchas Estamos gracias. bien. Les saludo desde Cartagena de Indias. Para mí es muy placentero y recibí con mucha gratitud esta invitación a la Feria del Libro de España, porque es un país con el cual tengo un lazo profundo en el corazón y anécdotas que son hermosas de mi niñez, cuando una de mis abuelas viaja a ver a su hijo en barco y regresa cargada de jamón serrano, Uy, qué rico. cargada de esa cantidad de delicias españolas. Entonces, siendo tan niña, fue un descubrimiento maravilloso para nosotros abrir los baúles, esas cajas que venían en el barco para poder degustar todo lo que se hace en España en cuanto a gastronomía. También tengo un vínculo especial con autores españoles porque al ser un país que lleva la bandera de nuestro idioma, creo que es fundamental que nosotros como escritores, como investigadores, tengamos un nexo o un cordón umbilical con la madre patria, con esa generación del idioma que nos permita a nosotros consolidarnos y estudiar a profundidad el idioma y estudiar a profundidad pues todo lo que nos conecta con España. Hacemos bien en buscar la conexión que nos permite decir, esto nos identifica con este país. España es uno de los países más grandes de la Unión Europea, después de Eso sí, Francia, es el país con más extensión de tierra y es el hogar de nuestra lengua materna. Además, que no solamente se habla español, también como bien lo ha dicho Diana, hablan catalán, hablan gallego, es decir, es multicultural y nos permite tener una grandeza de conocimientos a través del homenaje que le vamos a hacer a España. Muchos autores que sobresalen en la literatura española. Pero también quiero decirles que algo que pertenece a mi área, que es la salud, que España es el lugar del mundo donde la expectativa de vida es más alta. Los españoles viven en un promedio de 82 años y dentro de muy poco
va a ser el país más longevo Ajá. del mundo. Entonces, esto indica que sus costumbres, que algo están haciendo para lograr esa longevidad, algo están haciendo para conservar, y de pronto creería yo que es la siesta, que es reconocida en todo. Ellos cierran a una determinada hora y hacen una pausa activa en sus actividades. Entonces, es importante esto. En la gastronomía nos han aportado muchísimo. ¿Quién no ha comido tapas y los callos a lo madrileño? Es una comida bastante que aquí en Cartagena, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos mucha influencia española, muchos restaurantes que nos permiten degustar la gastronomía, modificado o moldada a las especias que hay acá en Latinoamérica. Entonces pienso que vamos a tener una buena conversación con relación a autores que van desde Miguel de Cervantes hasta autores contemporáneos que creo que hoy están dando algo de qué hablar en nuestro entorno literario. Yo, bueno, personal, aparte de esta reunión que tengo con ustedes saben que yo tengo otros Zooms, no solamente de invitados personales, sino que también de homenajes. Voy a hacer un homenaje a Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez, conocida como Claria Campoamor, que fue una abogada, escritora política y defensora de los derechos de la mujer española durante la Segunda República. Creó la Unión de Republicanas Femeninas. Yo voy a ir con un homenaje específicamente a Clara Campoamor, y voy a ir también siempre buscando mujeres escritoras de cada país. Voy a ir en búsqueda de esas mujeres, poco, porque España, uno dice España y nos salen un montón de nombres masculinos más que femeninos. Rosalía de Castro podría ser una de las excepciones, pero si no tiramos Cervantes, Machado, Lorca, Becker, o sea, ¿quién no se enamoró de la literatura de semejantes genios, no? Pero bueno, voy buscando las mujeres, voy con este homenaje en letras y voy con las leyendas del lugar, de cada país, ¿no? Así que intento de que en cada uno de mis participaciones en las ferias del libro, involucrarme con el país que vamos. En este caso, como dije, España me llega al corazón desde que era chiquita. Amaba esas diferencias de las regiones, pero que para mí igual eran todo una sola. Y bueno, nada, vamos a empezar con nuestras letras, con nuestros homenajes. Vamos a empezar Diana, después Nacha, después yo, con esta especie de cariño que le tomamos a cada uno de los países que vamos visitando. Así que bueno, Diana, no sé qué nos Sí, querés como no, decir. empiezo, pero quiero decir dos cosas, una a Nacha y una a ti. En cuanto a la ciencia, pues España es uno de los países más avanzados en ciencia, eso lo sabe todo el mundo. Incluso tiene un premio Nobel en la ciencia, aparte de tener 5 premios Nobel en las letras. Lamentablemente no se le ha dado un premio Nobel a ninguna mujer española, como decías. Y yo precisamente, Marcela, en vez de escribir poemas, yo decidí leer poemas de poetas mujeres españolas. Por lo que dices, porque pareciera que hay una ausencia de mujeres escritoras, cuando no es verdad, cuando en la época de Cervantes ya existían mujeres escritoras, cuando en el siglo XVI y XVII existían, en el siglo XVIII mujeres escritoras excelentes. Y voy a empezar con la más clásica, que es Rosalía de Castro. Como dije, yo he enseñado la literatura española, bueno, la he estudiado por 51 años, la enseñé profesionalmente por 34. Y voy a empezar con Rosalía de Castro, que es la poeta postromántica paralela, ¿verdad?, a Becker. Pero Rosalía, por ser de Galicia, toca temas, ¿verdad?, que Becker no toma, y uno de ellos es el nacionalismo gallego. Y Rosalía es una de las primeras escritoras bilingües que hay en España. Así que ella escribió tantos libros en español como en gallego, ¿verdad?, su lengua natal. Y ella es muy controversial, o su literatura es controversial, porque su marido corregía sus letras. Y hasta el día de hoy hay quien piensa que su marido metía demasiado la mano en las letras de Rosalía, porque Rosalía
era una mujer existencialista y el marido quería darle un tono más optimista a su poética. Y eso hay toda una controversia en torno a Rosalía. Pero quiero leer dos poemas cortos de Rosalía que demuestran la calidad de ella como poeta, una poesía directa, pero una poesía profunda y una poesía que juega con los conceptos. La primera es una sobre el amor y la otra sobre el sosiego. Te amo, ¿por qué me odias? Te amo porque me odias, te odio porque me amas. Secreto es este, el más triste y misterioso del alma. Mas ello es verdad, verdad dura y atormentadora. Me odias porque te amo porque me odias. Todo un juego de conceptos, ¿verdad? Que recuerda a Sor Juan Inés de la Cruz. Y luego del sosiego, que me pareció muy bonito e interesante. Busca y anhela el sosiego, mas ¿quién le sosegará? Con lo que sueña despierto, dormido vuelve a soñar. Que hoy como ayer y mañana, cual hoy en su eterno afán de hallar el bien que ambiciona, cual lo solo encuentra el mal, siempre al soñar condenado, nunca puede sosegar. Y esto es un tema muy, los dos temas, ¿verdad? El amor y el sosiego, la insatisfacción es parte de los temas románticos que ella trabajó. Y así con eso yo abro con un homenaje pequeñito a la gran Rosalía de Castro, que es una poeta excelente y excelsa realmente. Hermoso, hermoso traerla. Yo fundamentalmente no fui con Rosalía porque me pasa como, a ver, no porque no me interese ni no me guste, son, es como que es la mujer que más te sale cuando decís España, ¿no? Yo digo como homenaje personal en la feria. Eh, Porque digamos del género femenino es la que a lo mejor uno le sale con más facilidad. El buscar como más allá, ¿no? Buscar mujeres em, como Clara, que la encontré, y la encontré haciéndole un homenaje a Sor Juana, que es otro de mis referentes femeninos, en este caso de México. Me parece que hacernos estos homenajes como mujeres es imprescindible a esta altura para visibilizar. Bueno, seguimos, Nacha, contigo. Bueno, siguiendo el paso hacia las mujeres, quiero decirles que en mi cumpleaños pasado recibí de una persona muy especial para mí, un libro que me dejó encantada con una autora española. Se trata de Julia Navarro, les voy a mostrar el libro, no sé Ajá, si se alcanza a ver. Julia Navarro es una periodista que dedicó más o menos 35 años a su vida pública como periodista. Se ha convertido en una novelista de éxito y tiene muchísimos libros que son de novelas que hacen un hilo de tiempo en situaciones que se vivieron en la guerra civil. Y ella trabajó en unos medios importantes de España, como la cadena SER, la cadena COPE, en TVE. Y además de esto, pues es una persona que empezó su carrera profesional cuando había una transición en España, cuando daba sus primeros pasos después de la posguerra, y siempre ha relatado con entusiasmo su época periodista, y le tocó vivir para realizar un análisis continuo de la evolución hacia la constitución política de España. Es una analista política y creo que eso le da una visión importante para contarnos y relatarnos de una manera amena, profunda, y que toca las fibras del corazón con sus libros, porque sus historias son muy contundentes. A mí me marcó muchísimo El niño que perdió la guerra, no solo por el nombre, porque el nombre incita a saber que el niño tiene una historia detrás de su niñez, en su infancia, siendo tan pequeño, tan diminuto, le tocó afrontar no solo la separación de su madre biológica en su primera infancia, sino que cuando encontró una madre que la sustituía, una madre que lo crió y que abnegadamente luchó por él,
también la perdió. Entonces, la guerra nos ha traído esta cantidad de pérdidas y que nos hacen reflexionar entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre el sosiego, para conectarlo con las palabras de Diana en su poema que acaba de leer, en ese sosiego que tiene que tener la persona para aceptar el destino, para aceptar cada una de las cosas que nos pasan y que irremediablemente tenemos que actuar con resiliencia para poder soportarlas y para poder superarlas. Entonces, me voy a permitir leer la sinopsis del libro, que es maravilloso. A mí me encantó. Debo confesar que en algunos momentos del libro tuve que parar, leerlo de nuevo porque me conmovió hasta el alma, porque son elementos duros, elementos en los cuales luchamos por ideales, pero también esos ideales nos traen confrontaciones personales que nos ponen contra la pared y que nos hacen reflexionar si a la final vale la pena la guerra, vale la pena seguir adelante. Esta es una emocionante y ambiciosa novela sobre la identidad y el poder desarrollador de la cultura, que nos muestra que incluso en los rincones más oscuros de la historia, la vida se abre paso. Un niño, dos países, dos ideologías. Madrid, invierno de 1938. Pablo es enviado a la Unión Soviética en los últimos meses de la guerra civil por decisión de su padre, militante comunista que trabaja para los rusos. Clotilde, artista gráfica que dibuja caricaturas para los diarios republicanos, no logra impedir que su hijo de 5 años emprenda ese arriesgado viaje al país de Stalin. Está levantando sobre las ruinas del antiguo régimen. Moscú, primavera de 1939. Allí es recibido por su nueva familia, que, conmovida por su trágico exilio, acoge al niño con gran afecto. Ania no duda en cuidar de él como si fuese su propio hijo, mientras sus ilusiones naufragan en el ambiente cada vez más opresivo del terror estanilista, la miseria, la ausencia de libertad, la prisión y el gulag. Pablo crece entre el recuerdo cada vez más tenue de su madre, que no ceja en su empeño de recuperarlo, y el cariño de Ania, quien le transmite su amor por la música, la literatura y sus deseos de libertad. Dos mujeres unidas por el destino de un niño, enfrentadas a un mismo espejo, el de las ideologías totalitarias a las que sucumbió el siglo XX. Es un libro hermoso que trae muchísimos momentos de confrontación personal, y creo que nos lleva a conectarnos por ser mamás, por tener la maternidad dentro de nosotras y ver no solo el sufrimiento del niño como tal, sino la lucha entre la maternidad y la ideología de las mamás. Ser madre también limita un poco la lucha, pero también la acrecienta cuando perdemos a nuestros hijos por los embates de la guerra, cuando los perdemos porque los tenemos que ceder o los tenemos que mandar a otro sitio para que ellos no se contaminen con esta situación. Entonces pienso que este es un homenaje hermoso que le puedo hacer a esta autora que con sus libros nos conmueve, Julia Navarro, eh, que empezó a escribir casi por casualidad en un verano y que hoy es una de las autores contemporáneas más prolíferas que tenemos, y que es una muestra que las mujeres tomamos las riendas de la literatura y que tenemos que lucharla y exaltar a ellas que con sus letras nos adornan y nos hacen ir alejándonos de la ignorancia. Exacto, Nacha, lo que vos dijiste, ¿no? Por eso mucho mi esfuerzo en evocar, en recordar, en visibilizar a tantas mujeres en distintas artes, ¿no? Nosotros, bueno, como somos las tres escritoras, vamos por la literatura, pero he encontrado, a ver, yo hice un programa que se llamaba Tiempo de Mujer,
en donde mi tarea era buscar aquellas primeras mujeres en la música, en la pintura, aquellas mujeres que tuvieron que a lo mejor que entrar a un claustro para poder escribir, pintar o hacer música, porque de otra manera, si no, eran solamente que se las casaba y tenían hijos, ¿no? Y encontrar a esas mujeres, no solamente en España, sino en otros países también. Yo, por ejemplo, en España había encontrado una de las primeras mujeres que pudo vivir de escribir, y que datan de a lo mejor de 1600 para atrás, ¿no? Pero que ahora su nombre no se conoce. Y Christine de Pizan era una francesa que en realidad creo que era italiana, pero que estuvo en la corte francesa. Este, eh, la verdad que encontrar a esas mujeres que tuvieron que estar a lo mejor o en una corte o ser en un claustro como para poder ser oídas, ¿no? Sor Marcela de San Félix, este, que es otra de las personas a la que voy a ir a homenajear. Ella tuvo que entrar a un claustro porque ella era hija ilegítima de un autor importantísimo de España y que ahora ya pero ella, el padre la quería casar, era hija de Lope de Vega, la quería casar y ella a los 15 años decide meterse en un claustro para poder hacer lo que tanto quería, que era escribir. Y parte de su obra no está más porque el sacerdote que la confesaba y que le permitió, entre comillas, que pudiera escribir, le pidió que, bueno, sí, podés escribir, pero quemá todas las obras. O sea, es una pena, quedó muy poco de la obra de ella porque ella quemadas, así que lamentablemente quedó muy poco, pero, y es anterior a Sor Juana, Sor Marcela de San Félix. Así que, bueno, descubrir estas mujeres, la verdad, en lo personal, bueno, me lleva a escribirle a esta querida España. Yo sí le dediqué letras personales a España. Bueno, ya saben que también voy por mis animalitos y mis plantitas, pero en este voy a empezar por mi querida España. En el norte de España, como bruma, Galicia es abrazo de mar y montaña, las olas susurran como una luna y el verde canta en su alma campaña. En Cataluña la luz del día resplandece como la danza de las fuentes de Gaudí. La pasión se siente, el corazón enceguece, en cada rincón hay arte y magia aquí. En Andalucía el sol brilla en su esplendor como fuego en la piel de flamenco ardiente. Los campos dorados, la pasión y el amor se funden en la esencia de esta gente. En el centro de España, en la meseta, Castilla se yergue con su fuerza y su historia. El viento susurra las gestas secretas y la tierra guarda la memoria. En el este, Valencia florece como un jardín con sus naranjos en flor y su mar cantarín. La paella hierve, la fiesta no tiene fin y la alegría se siente en cada confín. En el sur, la tierra de flamenco y guitarra, Andalucía en su esencia colorida se viste de fiesta, de pasión y de parra y en sus calles late la vida compartida. Desde el País Vasco hasta las Islas Baleares, España se despliega como una flor, con sus contrastes, su luz y sus mares, un país de ensueño, un tesoro de amor. Bueno, dedicado para esta tierra que amo muchísimo. Les digo, y es en serio, no sé por qué, cuando yo tenía 11 años, mi mamá me compraba unos fascículos de geografía que se llamaban Descubrir el Mundo y recorría cada uno de los países, comenzando con Europa, y los 5 primeros fascículos estaban dedicados a España, los 4 siguientes a Italia, después 2 o 3 de Grecia,
y fueron esos tres países que yo, wow, creo que los leí y los releí, pero conecté muchísimo con la parte de España y de Italia, así que no sé qué habrá en mis venas de estos lugares, pero que lo amo muchísimo, y he tenido la suerte de conocer, ni bien entré en este camino de las letras, así, de manera no virtual porque no existía la virtual, sí existían las redes. Cuando entré por Facebook a escribir mis poesías, tuve la suerte de contactar con mucha gente de España. Y bueno, hice casi todo mi camino, casi paralelo con muchos amigos. El primer dueto lo hice con Manuel, un andaluz que vive en Barcelona, y que él me pidió expresamente hacer un dueto que ni sabía yo cómo se hacía. Así que muchísimas gracias porque parte de lo que he aprendido a escribir se lo debo a mucha gente de este país tan bonito que es España. Bueno, seguimos un poquito más, Diana. Bueno, en mi defensa, ¿verdad? Porque yo empecé con Rosalía de Castro y tú decías que había que visibilizar a las otras mujeres. Empecé con Rosalía de Castro porque para mí la poesía moderna española empieza con el romanticismo. Entonces, por eso empecé con Rosalía. Pero en mi defensa quiero decir que en mis años de profesora, yo dirigí una tesis de maestría sobre una escritora ilustrada de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, María Rosa Gálvez, y también dirigí una tesis en las novelas de la posguerra española, porque en la posguerra española muchas mujeres empezaron a escribir y a publicar. Y cuando le dan el premio Nobel a Camilo José Cela en reconocimiento a que él fue una importante voz de la posguerra española, se empiezan a traducir todas estas mujeres a distintos idiomas. Así que por eso empecé con Rosalía, pero obviamente yo en mis clases he visibilizado a muchas mujeres de las cuales poca gente habla, como María Rosa Gálvez o muchas mujeres de la posguerra española. Ahora voy a leer un poema de otra mujer interesantísima, que es Pilar de Valderrama. Yo que soy experta en la generación de Lorca, que se llama la generación del 27, un nombre que a mí no me gusta para mucho, pero bueno, ahí se usa. Eh, eh, Leí a Pilar de Valderrama que tiene la anécdota es que ella, que es una poeta y dramaturga por derecho propio, tenía una relación sentimental con Antonio Machado. Así que a Pilar de Valderrama se le coloca cerca de la generación de Lorca, sobre todo Pepa Merlo. ¿Qué sentido? Es fiel reflejo de mi extraño amor, que es un placer con mezcla de dolor y es un dolor que lleva el goce unido. Yo hubiera en el momento aquel querido arrojarme en sus brazos sin temor y de dolor y gozo en el temblor sobre su corazón haber gemido. Llanto a un tiempo de pena y de alegría, pena porque en el alma me dolía y es esa culpa de amor que cometí, gozo, porque en la misma culpa mía, mi feminidad toda la ofrecía con dolor y gozo, se lo di. Así que para que vean, el amor y el gozo en una poeta más o menos de la generación de Lorca y de la poesía moderna española. Pilar de Valderrama, un hombre importantísimo. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, Diana, no es que fue una crítica, yo lo que digo que en lo personal sé que muchas personas van homenajeando personalmente a solo, estamos viendo como varias, no sé si me entendés. Yo en lo personal no haría algo así largo y personalizado de Rosalía porque creo que hay más mujeres, como vos decís, que Pero se visibilizar, ofreció a otras como algo mujeres, por eso estoy personalizado. hablando de otras mujeres.
O sea, em, creo que es un referente enorme, sí, pero que bueno, que también tenemos muchísimas mujeres más en este país y que no sé por qué siempre nos quedamos solo en la literatura. Creo que en la próxima país que vayamos voy a intentar buscar en otra rama del arte, Sí, pero como este porque la programa se verdad llama que Homenaje en Letras, ¿no? Por eso yo creo que debe ser las letras, ¿no? no, el homenaje sin letra significaba en principio, cuando este se creó, cuando ustedes dos no estaban, que yo lo hacía con otro grupo de mujeres, era homenaje en letras nuestras a el país que íbamos. Ujú. Después como que se desfiguró un poquito. Era nuestras letras que homenajeaban algo del país ese, ¿entendés? Cuando nosotros comenzamos con el grupo originario que ahora no está, era, por ejemplo, a mí me gusta la paella, por ejemplo, entonces le hago un homenaje a algo relativo a España, ¿me entiende? Que podía ser no solamente referente a las letras, o sea, después, bueno, se fue transformando un poco, pero en realidad es en letras nuestras, por eso yo siempre escribo, yo me mantuve en la línea original, pero respeté el trabajo que hacen ustedes, pero en realidad era homenaje en letras nuestras a, no sé, a Rosalía de Castro, a la paella, a, no sé, al Quijote, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Pero era salido de nuestras letras a el Sí, sí, país sí, que comprendo, sí, sí, sí. visitábamos. Ese era el concepto original del nombre del Sí, 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 homenaje. comprendo. Sí, Pero sí, sí. bueno, Y en otras ocasiones hemos escrito no, poemas nuestros a los países. Pasa es que en el por caso de eso yo siempre España, precisamente porque España tiene una literatura tan vasta, pues yo quise leer poemas de mujeres escritoras, ujú. precisamente porque Yo tiene por eso tanta siempre, literatura. yo voy siempre con mis plantitas y mi animalito, porque yo lo que hago generalmente es buscar alguna Yo sé que te distinción gusta lo de, ambiental. Ajá. sí, sí, pero por eso mismo, porque la idea era de salir de nosotros un homenaje con nuestras propias letras a algo que distinga al país que íbamos, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿qué seguimos, Nacha? Hola, Marcela. Bueno, yo le hice un poema a la Ah, qué bailadora bonito. de flamenco. Esa bailadora que nos encanta, que nos enamora, que nos invita con sus movimientos sensuales, de pasión, de amor, a salir de un poco de la rutina y hacer una catarsis corporal de todo lo que llevamos dentro y expresarlo de una manera hermosa con sus palmas, con sus adornos. Entonces, para ti, bailadora española de flamenco, mi poema. Suenan los pasos de castañuelas, finos y firmes ronronean. Entregada a la ilusión, la mozuela baila. Su vestido cosido a medida con bolas o flores de colores llamativos son olas que conducen en el tiempo un tsunami de pasión. Enamora, seduce, transporta, hace movimientos con un soplo único. Sus ojos negros, de mirada insondable, danzan, permiten que quien la admira dé un espacio en el alma. La pretensión es guardarla como un tesoro perenne de un instante solemne. Sus manos, palmeras brillantes a ritmo de seducción, se contornean. Su expresión de placer y amor conversan con el abanico español. El resultado, gotas de sudor esparcidas en su espacio como si fueran lamentos. Se puede percibir en el ambiente el aroma a potosí. Sus labios color carmesí lucen entre vibrantes amantes, cómplices de la seducción del brillo del rubí. Bailadora de flamenco, recia, dura, sensual, caprichosa, precisa, fuerte. Lleva en sus venas la fuerza del águila y la altivez de la nobleza.
libre como una rosa. Sus pétalos florecen en sincronía y en sus espinas yace la agonía. Bailadora de sublime encanto, transporta con el baile un rictus sublime al escuchar su andar entre gritos de olé y olé y olé. Ese es mis honores a la bailadora española. qué bonito, muy bonito. Bueno, y vos dijiste olé, y yo le hice uno a ese olé y olé. Insisto, tengo también a los animalitos y a eso, pero vamos a ver si da tiempo a que lo siga, porque me encantó esa expresión, olé y olé y olé, que es muy típica de los españoles, así que le hice como algo así medio gracioso, si se quiere, se llama así, olé, olé y olé. Si un español dice olé, prepárate, buen amigo, que eso puede ser un piropo o un grito de puro abrigo. Si en el tablao resuena, es arte que va a estallar, y si en la plaza se escucha, mejor échate a temblar. A veces es un halago, a veces pura emoción, y otra solo un buen recurso si te olvidas la canción. ¿Qué hiciste bien la tortilla? Olé, gritará la abuela. ¿Que te caíste en la calle? Olé, dirá la clientela. Así es esta palabrita tan simple y tan versátil, que lo mismo aplaude un guiso un torero en pleno mástil. Así que si vas por España y oyes un olé sonar, haz como todo buen guirí y grítalo sin pensar. Les quiero decir que guirí es una palabra que encontré y que significa los turistas extranjeros. Así se les refieren a los turistas extranjeros en España, se le dicen guirí. Así que es una palabrita que ole y depende del tono y del acento, porque un ole sevillano a veces no es lo mismo que un ole, ¿no? Uno va aprendiendo incluso en esta palabrita tan simple a sentir las diferencias que hay de tonalidades en España, ¿no? Bueno, a mí me pasa, ¿no? Que el ole sevillano o flamenco, ¿no? Suena distinto al ole de otra región, ¿no? Eso es lo que tienen también, este, en su diversidad, los españoles. Bueno, seguimos, Diana. Sí, sí, ese poema de Lolé y el de la bailadora, ¿verdad? Que es un poco, o es bastante un homenaje a la cultura andaluza, mayormente, ¿verdad? Y esa palabra olé me creó inquietud cuando estaba leyendo tu poema. Y esa palabra, el origen es incierto, pero hay quien piensa que puede tener hasta origen árabe, ¿verdad? Como Wallah, que es una interjección de alegría y de saludo, que Wallah significa por Alá, así como ojalá, que viene de inshallah, ¿verdad? Así que de nuevo, demostrando el español de España, esos orígenes tan variados, ¿verdad? Voces tan variadas que tiene por ser una lengua que nació entre lenguas realmente. Así que muy, muy bonito tu poema y muy interesante lo de Lolé y lo de la bailadora, ¿verdad? Me encantaron mucho los poemas. Y bueno, voy a leer un poema de una poeta española que se llama Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es una poeta que se coloca dentro, bueno, de principios del siglo XX, pero se coloca en la posguerra también. Gloria Fuertes vivió hasta finales de los 90. Fue también escritora y se le conoce mucho por escritora de cuentos infantiles, Gloria Fuertes. Esta mujer, que fue también abiertamente lesbiana y vivió con una escritora mujer, regresó a España en los años 60 porque quería ver la caída del sistema de Franco. Y escribió un poema muy controversial, pero muy hermoso a mi juicio, que se llama Padre Nuestro. Es una reescritura del Padre Nuestro que, como ustedes saben, se ha reescrito por varios poetas, incluso Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense. Y voy a leer este poema de Gloria Fuertes porque me parece que en lo particular que es una poeta muy directa y una poeta que marcó un hito en la literatura española por su forma de escribir.
Padre nuestro que estás en la tierra, Padre nuestro que te siento en la púa del pino, en el tono azul del obrero, en el niño que borda, curvada la espalda, mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en las cosas del médico. Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo, que estás en los cafés, donde los burgueses beben su refresco. Padre nuestro que estás en las escuelas de gratis y en el verdulero, y que y en el que pasa hambre, y en el poeta, nunca en el usurero. Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco de prado leyendo. Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el cigarro, en el beso, en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos. Padre nuestro que habitas en cualquier sitio. Dios que penetras en cualquier hueco. Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, Padre nuestro, que sí que te vemos los que luego hemos de ver donde sea, o ahí o en el cielo. Así que de gloria fuertes. Bueno, que más fuerte como su apellido. Ajá. Bueno, es una Sí, visión de Dios, un Dios más cercano al hombre, no un Dios lejano y no un Dios de la teología que lo hace a veces la teología muy duro, muy severo con el ser humano, y ya está tratando de acercar ese Dios a los seres humanos acá en la tierra. Así lo veo yo. hermoso, Sí. hermoso, sí, sí, tal cual. Bueno, Nacha, Bueno, voy a leer un cuentecito de mi libro Serpentina de Palabras que hice hace 2 años. Lo publiqué con Ediciones Grainar y hace referencia también a España y quiero compartirlo. Uh-huh. Compañero permanente. Dios mío, estoy sudando. El calor es tan agobiante que va deshidratando mi cuerpo. Siento como si el sol se ensañara con mi rostro. Me escondo debajo de un pequeño árbol y los huecos en las ramas van dejando saber que no es buena idea. El sol me ha descubierto. De pronto mi mano te encuentra en un contacto siniestro de dos seres que sin quererlo son el uno para el otro. Sin pensar, sin caricias, sin amor de por medio, nos volvemos uno. En un recorrido casi que programado, se va menguando la alta temperatura. Sin pudor y sin miedo, mi mano te explora, sin decir nada, mi boca. Tu contacto me provoca y allí eres tú y solo tú quien a mi cuerpo roza. Así, el calor presuroso se va a prisa. Siente la brisa de mi compañero permanente. Un abanico español de mano que en uno de sus lados se alcanza a leer Recuerdo de Barcelona. Ese Qué es bonito. el homenaje al abanico español. qué bonito. Hermoso, sí. Oh, me Sí. encantó. Bueno, nos disparaba para cualquier lado lo tuyo. Bueno, voy a leer como, bueno, ahora sí empiezo con lo que hago habitualmente. La flor nacional de España, no sabía yo que era el clavel, pero bueno, de eso se trata también estos Zoom, ¿no? De buscar, e investigar y de saber. El animal es el toro. Ahí, bueno, tuve como se me partió un poco el corazón, porque como yo no estoy Claro. a favor de las corridas de toro, pero bueno, le hice algo que tenga que ver con, así muy breve, con el porte del animal que es, evitando, digamos, esto que, bueno, yo sé que es una tradición española. Bueno, a lo mejor se puede rever la manera de no matarlos y qué sé yo, o si se quiere seguir practicando, o si se puede no practicar, pero bueno, uno cuando
se imagina España, ya ve el torero, ¿no? Porque es así, como que no lleva, pues el Quijote y el torero son dos imágenes que son muy alusivas a España. Bueno, pero vamos a empezar con el clavel, que tiene una leyenda y que tiene que ver con un emperador. Quise más o menos, no sé si se va a entender la leyenda en la poesía, pero bueno, se llama el clavel del emperador. En tiempos dorados de espada y corona, cuando Carlos reinaba con sangre y honor, en Granada la joya que el alba abandona, floreció un clavel de divino en manos del rey, cual ofrenda y axioma fue prenda sagrada de un fiel amor. Isabel suspiró al ver su belleza roja como el fuego, blanca como el sol, y Carlos, rendido a tanta pureza, hizo de sus pétalos su eterno balcón. Brotaron jardines de ardiente esperanza, mil claveles danzan en la alhambra en flor, y cuando ella partió en la fría balanza, cubrió su descanso con su resplandor. Desde aquel entonces la tierra española se viste de pétalos de fiesta y de luz, y el clavel con gracia su herencia acrisola, coronando patios de rojo y azul. Su blanco es la paz, su rojo la llama, su rosa es un lazo de tierno candor, mas el amarillo, cual sombra que brama, se torna en desprecio el mudo dolor. Así en cada plaza, en cada sendero, su aroma despierta pasión y emoción. Y España, la cuna de un rey verdadero, preserva en sus flores su vieja canción. Bueno, quise como que contar la leyenda en la poesía y cómo nació, ¿no? esta flor como flor nacional de España. Y todos sus colores, quiero decirle que puse muy por arriba, pero cada color del clavel tiene como su significado, ¿no? Las puse muy por arriba. Ya tenemos que estar terminando, así que bueno, el toro me quedó por ahí, pero quiero decir que el poema del toro se refería más al porte, a su cuerpo, a ese porte que tienen los toros. Es más, hasta me encanta, no sé si ustedes vieron la película infantil de Ferdinando, ese toro que se rehúsa a ser de toro o si conocen el cuento, ¿no? Yo vi la película de Disney, que es hermosa, ese toro que huele las flores y es más poeta que toro. Este, pero bueno, me encanta, porque él no quiere, pobrecito, él no quiere participar de las corridas de toro de ninguna manera, se rehúsa. Bueno, chicas, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias. Eso es lo que tiene España, que hablaríamos no una hora, varias horas. Así que que siempre vamos a ir con nuestras letras o, bueno, haciendo un homenaje a algo que se relacione a ese país. Muchísimas gracias, Nacha. Muchas gracias, Y Marcela. Muchas gracias. Hoy desde España, mañana desde cualquier lugar del mundo. esperemos recuperar a Isabel pronto, ¿no? Cuando pueda volver. Y muchas gracias, Diana. Por nada, Marcela, a tu orden siempre. Y bueno, no una hora, podríamos hablar como yo, que hablé 34 años sobre España. Así que de España hay mucho que decir. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimo. Vamos a la cuarta enseguida, vamos Claro que sí, a promover la cuarta enseguida de claro España. que sí. Un abrazo, gracias Gracias a a todos, ti. gracias a los Gracias. besitos. Chao, chao. Chao.